te importa lo que nos pasa. Y hemos venido, Señor, a ofrecerte nuestras vidas. Recibe estos cánticos, recibe estas plegarias, recibe estas ofrendas y diezmos. Recíbenos a nosotros, Señor. Quisiéramos, Padre, que tu Santo Espíritu venga a nuestro ser. Que podamos sentir en nuestros corazones un sentido de reverencia, un sentido de gracia, un sentido de alabanza. Que el privilegio más grande que alguna vez hayamos sentido, lo sintamos por estar en tu presencia. Al abrir tu palabra, háblanos, transfórmanos y ayúdanos a salir de este lugar llenos de tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Yo estoy alegre de estar aquí hoy. No estuve con ustedes la semana pasada, estuve ausente, pero estuve presente en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo. ¿Cómo empezaste tu nuevo año? ¿Cómo lo has empezado? Sería una sorpresa que todo el mundo me dijera bien, porque no estamos en el mundo de la perfección. Pero como decía mi hermano Josué, yo le estoy iniciando bendecido. ¿Y tú estás bendecida? Yo estoy bendecido por Dios y aunque muchas cosas que quiero no las tengo, pero tengo a Dios. Y cuando tengo a Dios y lo tengo a Él, tengo lo que Él entiende que yo necesito. Alabamos a Dios por eso. Yo estoy contento hoy también por la música de alabanza que tuvimos. Que Dios bendiga ese cuarteto. Yo pienso que más que cuarteto es más que cuarteto, porque ahí están los esposos, ahí están los hijos, que nos han permitido que nuestras hermanas estén aquí hoy. Que Dios les bendiga. ¿Fuiste bendecido, bendecida hoy con la música? ¿Quieres ser bendecida esta tarde? ¿A las 5, George? A las 5. Tenemos varias reuniones esta tarde, así que corramos con ella antes de las 5. Y a las 5 vengamos juntos a regocijarnos, a abrir nuestros corazones a Dios, a cerrar un sábado alabándolo para gloria de su santo nombre. ¿Tú quieres que Dios te siga bendiciendo hoy? ¿Quieres abrir tu corazón al Señor y a su palabra? ¿Quisiera hacer eso hoy? Quisiera decir, Señor, yo necesito que tú me hables. Yo quiero pedirle eso a Dios de mi parte hoy. ¿Quiere decirle al que está al lado con el codo allí, no le des duro, solo tócale? Quiere decirle, Dios me va a bendecir una vez más. Ya me está bendiciendo, pero a través de la palabra me va a bendecir. ¿Tú crees que Dios está aquí? ¿Tú crees que podríamos tener un corazón inclinado a Él y humillado ante Él ahora? ¿Podemos pedirle eso a Dios? ¿Tú crees que Dios puede poner en tu corazón y en mi corazón un sentido de perdón y de amor por el prójimo? ¿Puede Dios hacer eso? La Biblia dice que cuando en nuestros corazones hay deseo de amar y de perdonar, Dios nos bendice. Pero dice que cuando no le perdonamos a los hombres sus ofensas, ¿qué hace Dios? Tampoco nos perdona. Así que si estás aquí hoy con una actitud de perdón y de amor hacia el prójimo, Dios te bendice. ¿Quieres creerlo? Ya Dios empezó bendiciéndome, me va a bendecir más. Hoy mientras oraba en la madrugada por el mensaje, oraba por ustedes, yo le pedí a Dios que cómo hacer que esto que vamos a presentar de su palabra sea una bendición para mí primero y luego para ustedes. Así que yo ruego al cielo, junto con un grupo de hermanos y hermanas guerreros de oración que están allí orando también, desde temprano aquí orando, que Dios se derrame sobre nosotros. Vamos al libro de Hechos. Les había dado unas vacaciones. No les predico de Hechos desde hace un mes, justo hoy. Así que vamos allá.
Hechos capítulo 5. Hoy voy a cerrar el capítulo 5 y luego estaremos abriendo el capítulo 6. ¿Por qué estoy predicando Hechos? Ya yo se lo he dicho, pero estamos abriendo un nuevo año y se lo voy a repetir. Hechos es la historia más fidedigna de lo que es la iglesia. Es la historia de su origen. Hello. Es la historia del origen de la iglesia. Es la manifestación del Espíritu Santo en la primera iglesia que Dios establece. En ella encontramos lo que fue la iglesia y lo que Dios quiere que sea la iglesia. ¿Están conmigo? En Hechos no encontramos una iglesia perfecta. ¿Verdad que no? Ya vimos en el capítulo 5 cuando empezamos lo que pasó con Ananías y Zafira. Pero en Hechos encontramos una iglesia donde se manifiesta el poder de Dios. Y esa es la iglesia que yo quiero que sea mi iglesia. ¿Tú quieres que esa sea tu iglesia? Por eso estudiamos Hechos. Que debo confesarle que en el último mes he tenido una experiencia con la Biblia que nunca la había tenido. Yo venía hace años pidiéndosela a Dios y Dios me la dio. Me siento nervioso y feliz, las dos cosas. Porque me está haciendo un desafío muy superior. No estoy estudiando Hechos con ustedes, ni para mí, para tener una experiencia, ni conocer la historia. La estoy estudiando para que Dios nos transforme como hizo con aquella gente en aquel tiempo. ¿Dios puede hacerlo? Predicar ha sido fácil. Pero llega un momento que cuando predico la palabra o predicamos la palabra nos desafía a ser más que el predicador, sino un medio donde se manifieste lo que Dios hizo en el pasado. Y es lo que estoy sintiendo. Así que yo quiero que hoy tú no seas solo un espectador de Hechos. Tú recuerdas cuando iniciamos estudiando el libro de Hechos, estudiábamos que tiene el nombre ideal porque la iglesia no es palabra, sino que hechos, sucesos, acontecimientos. Eso es la iglesia. Y yo quiero que tu vida, mi vida, no sea una vida de palabras, sino de ¿qué? De acontecimientos, de sucesos que impacten nuestra vida e impacten la de todo el que esté cerca de nosotros. ¿Podemos pedir a Dios que haga eso? Hasta aquí hemos estudiado cuando Lucas le introduce el libro a su amigo Teófilo. Hasta aquí hemos estudiado cuando ellos oran por el derramamiento del Espíritu Santo. Hasta aquí hemos estudiado cuando ellos tuvieron que ir donde su vecino, donde su amigo, donde su hermano, donde su pariente, pedir perdón, reconciliarse, porque de lo contrario el Espíritu, ¿qué cosa? No se derramaba sobre ellos. Dice la Biblia que durante 10 días estuvieron en un aposento, en una cámara, orando y consagrándose a Dios. Pero el don profético dice que no solo fue orar, sino que tuvieron que confesarse pecado, pedirse perdón, deponer la supremacía, no creerse superior a nadie. Y una vez humillado, el Espíritu vino sobre ellos. ¿Quiere que eso pase con tu vida? Es uno de los primeros requisitos para que el Espíritu se derrame, que eliminemos las disensiones. Estuvimos estudiando que Dios hizo muchas maravillas en la iglesia y desde el capítulo 4 hasta el capítulo 3, capítulo 4 y 5, todo depende de una maravilla grande que Lucas decidió escoger. Dice Hechos 2:42 que por mano de los discípulos, 47 y 42, por manos de los discípulos se hacían muchas maravillas y prodigios. En el capítulo 3, Lucas decidió escoger uno de esos prodigios, que fue la curación del cojo que se sentaba junto a la puerta de la hermosa, y todo lo que sigue del capítulo 4 hasta el 5 pareciera dependiente de ahí, haciéndole honor al nombre del libro, Hechos. Un suceso impactó Jerusalén, un suceso impactó su vida, un suceso impactó el Sanedrín, un suceso impactó, dice, hasta las ciudades vecinas. ¿Un qué? Un suceso. ¿Ha sucedido algo en tu vida? ¿Ha hecho Cristo algo en tu vida? ¿Te ha impactado el Señor en tu vida con algún suceso que pueda testificar? Cuando te encuentras delante de un incrédulo, ¿tú tienes algo que contar que ha pasado en tu vida? Cuando estás del lado de un compañero de trabajo medio crédulo o incrédulo y no cree, medio cree en el Evangelio, ¿hay algo que Dios ha hecho en tu vida que tú puedes contarle, mostrándole que Dios impacta? Más que palabras, hechos.
Si no ha pasado, pídeselo al Señor, porque Dios es real en tu vida y en mi vida. Él puede hacerlo. En el capítulo 5 venimos estudiando una nota discordante en una iglesia maravillosa, como la codicia, la avaricia y el deseo de reconocimiento se apoderó de Ananías y Zafira, y conocemos la trágica historia de ellos. Dice que los discípulos fueron bendecidos, predicaban por todas partes. Fue tan impactante la predicación que hicieron que hasta de las ciudades vecinas la gente venían trayendo sus enfermos. Impactaron tanto la ciudad, dice que en el templo se reunían a testificar y a predicar, y por segunda vez el Sanedrín le echó mano. ¿Por qué? Por segunda vez el Sanedrín le echó mano y lo metió en la cárcel pública. Ya estudiamos eso. Convocaron el Sanedrín para el otro día en la mañana. El Sanedrín eran 70 ancianos. Se movió a toda la plana mayor. Todo el Senado se movió para una reunión porque un grupo de hombres y mujeres estaban dejándose usar por el Espíritu Santo. Oh, si eso pasara con mi iglesia. Si eso pasara con mi vida, con nuestras vidas. Que nuestros hechos de cristiano impacten la comunidad. Yo creo que ya está empezando a ser impactada. ¿Lo crees que sí? Un día de esto voy a predicar, y creo que voy a predicar 10 minutos y voy a contar, aunque sea 10 testimonios de ustedes mismos aquí, de cómo Dios está impactando la comunidad para gloria de su nombre. Pero Dios quiere hacer obras mayores. Tú conoces la historia porque fue en nuestro penúltimo sermón sobre Hechos. En esa madrugada, mientras ellos están presos y el Sanedrín está tramando el encuentro y el juicio, un ángel del Señor se metió en la cárcel, abrió las puertas, los liberó, cerró la cárcel, dejó a los guardias tranquilos. No sé si fue que los durmió o estaban durmiendo. Salió con ellos, los llevó a media calle, y en media calle le dijo: vayan al templo y sigan predicando todo lo concerniente a esta vida. Y ellos así inmediatamente obedecieron, se fueron al templo y empezaron a predicar. En la mañana el Sanedrín se reunió, prepararon todos. Las fieras del Sanedrín con dientes amolados querían destruirlo, querían comérselos vivos. Mandaron a los guardias a buscarlo a la cárcel, y cuando fueron, ¿qué pasó? No estaban. Cuidado si ustedes estaban ahí. No estaban. Y dice que cuando los guardias volvieron con la noticia que le dijeron, dice que ellos se turbaron y dijeron: ¿en qué irá a parar este asunto? ¿Dónde estará esta gente? Y allí rápidamente le llegó la noticia que los alivió. Le dijeron: los que ustedes encarcelaron están en el templo y predican. Alabado sea el Señor. Dice que con mucha delicadeza los trajeron, no sea que el pueblo los apedreara, y los metieron al juicio otra vez. Cuando los trajeron, ya predicamos sobre eso también, dice que los acusados pasaron a ser acusadores. Los acusados pasaron a ser ¿qué? Ellos lo llaman para acusarlo, le hacen una pregunta: ¿no le dijimos a ustedes que no debían predicar en este nombre? Y entonces Pedro tomó la palabra y terminó acusándolos a ellos. Le habló con tal poder, con tal fuerza. Dice que el Espíritu vino sobre ellos, y la promesa de Cristo de que no se preocupen por lo que tengan que hablar, por lo que tengan que decir ante los juzgados, se cumplió. El Espíritu vino sobre ellos y empezaron con poder a predicar. Los amedrentaron, el Sanedrín estaba asombrado. Y quiero empezar en el verso 33. Creo que estamos ambientados ya. Dice el verso 33 que cuando ellos terminaron de hablar, ¿lo tiene allí? Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos. ¿Así dice tu Biblia? Esta versión que ustedes tienen allí me gusta. Dice el verso 33, cuando terminaron, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Eran hombres educados, eran hombres cultos, eran hombres estudiados. El high school, el bachelor, el máster, doctorado, el postdoctorado, era la crema de Israel que estaba allí.
No era de esta gente que empieza a discutir contigo. Tú sabes que los abogados tienen que ser expertos discutiendo, no se pueden dejar amedrentar por el otro. Y cuando el otro le arremete con fuerza, él no puede perder el control, tiene que arremeterle con argumento. Pero este Sanedrín, de la gente más encumbrada, más estudiada, más formada, ante hombres sin letras, ante galileos, ante hombres no cultos, se quedaron sin palabras, se le fueron los argumentos, se le fueron las expresiones, se le fueron las ideas y reaccionaron como animales, como gente sin juicio. Se enfurecieron y ¿qué cosa? Wow, no tenían cómo acusarlos, no tenían palabras, no tenían argumentos, no tenían nada. Gloria al cielo, se estaba cumpliendo lo que dijo Cristo: bienaventurados sois cuando os persigan y cuando os vituperen por mi nombre, mintiendo. Lo triste es que a veces me acusan y no es mintiendo. ¿Te pasa a veces? A veces me persiguen y me lo merezco. Alabado sea el Señor, que aún sigue su gracia sobre mí. ¿Puedes ver el escenario? Los apóstoles están allí. Pedro acaba de hablar lleno del Espíritu. El Sanedrín se enfurece al punto de decidir matarlo. ¿Y ese Sanedrín se atrevería a matarlos? ¿O era solo una amenaza? Ese mismo Sanedrín había juzgado ¿a quién? A Jesús. Y cuando juzgó a Jesús, no encontraron ningún mal en Jesús. Y cuando un incircunciso llamado Pilato juzgó a Jesús, tuvo que testificar: no hallo ningún mal ¿en quién? En este hombre. Y cuando el Sanedrín no encontró mal en Jesús, dice la historia que pagó testigos falsos. De manera que los apóstoles están delante de una asamblea que haría todo lo posible por alcanzar su propósito, aunque no encuentren razones. ¿Alguna vez te has encontrado así? No sé tú, pero a mí me pasa. Cuando me hacen una cosa injusta, tengo que espantarme y darme a veces y decir: oye, pero como que te ha dado duro la cosa. ¿Te pasa a ti? Cuando me hacen una cosa injusta, me despierto en la noche y estoy contestándole a la persona. ¿Soy yo solo? Y cuando voy manejando el carro digo: ¿por qué tal cosa? Y a veces me despierto y digo: ¿qué es lo que tú estás haciendo, muchacho? Pero cuando eres un siervo de Dios que está haciendo la obra de Dios, tú no te la pasas justificándote ni buscando las razones. Tú te la pasas diciendo: Dios es poderoso, Él me vindicará. Dios es poderoso, y de eso quiero hablar hoy. No estamos solos en la tarea. ¿No estamos cómo? No estamos solos. Esta no es una obra ni tuya ni mía. ¿Es de quién? Es de Dios. Soy socio con Dios en esta obra. ¿Quieres repetírtelo? Soy socio con Dios en esta obra. Yo aprendí eso hace muchos años. Hace muchos años que me tocó ser evangelista en una conferencia. Y entonces hay algunos temas de la Biblia que no son tan fáciles de predicar, porque como que de esos temas que le dicen a la gente: saca el 10% de todo lo que gana y tiene que dárselo al Señor. Tú sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad? Y después de que le dé el diezmo al Señor, tiene que darle una ofrenda generosa al Señor. Y cuando usted le dice eso a una gente en un mundo materialista, ¿qué pasa? Pero aprendí que la obra no es mía, sino ¿de quién? De Dios. Es de Dios. Entonces digo: Señor, yo voy a hacer mi parte confiado en que tú harás. ¿Y Dios falla en hacer la de Él? Dios la hace. No estamos solos en la tarea. ¿Quién está con nosotros? Dios está con nosotros. Él fue que le dijo a los discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré. Pero a veces nos comportamos como que somos huérfanos. ¿Te sentiste huérfano esta semana? ¿Te has sentido huérfano este año que pasó? Que no tienes a nadie, que estás solo, que nadie te defiende, que para dónde cojo, que para dónde voy. Elvio está solito aquí. No os dejaré huérfanos, dijo Cristo. No estamos solos en la tarea. Cristo dijo: y yo estoy con vosotros todos hasta el fin del mundo. Cuando nos entregamos a Él de todo corazón,
Él en serio toma nuestros casos. ¿Lo quieres creer? Cuando nos entregamos a Él de todo corazón, dice la Biblia, me buscaréis y me hallaréis. Cuando me busque, ¿de qué? Si lo busco un día y no me acuerdo el resto de la semana, posiblemente la cosa sea difícil. Pero si lo busco cada día, no estoy solo. Por eso mi primer afán no debería ser correr donde Dios pidiéndole que me dé cosas. Mi verdadero afán debería ser correr donde Dios diciéndole, Señor, ayúdame a buscarte siempre. Porque se encarga del resto. Yo quiero que miremos en estos textos que siguen la obra de Dios por sus hijos que hacen la misión. La obra de Dios por sus hijos que se entregan en sus manos. ¿Qué hace Dios por nosotros? Y luego al final quiero ver qué Dios espera de nosotros. Dos cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Qué hace Dios por sus hijos que se dedican o se entregan a Él de todo corazón? ¿Y qué espera Dios de ellos? ¿Están conmigo? Número uno, Dios nos llama. ¿Dios qué? ¿A quiénes llama Dios? ¿A los altos, a los bajitos, a los chiquitos, a los gorditos, a los flaquitos, a los blanquitos? ¿A quiénes llama Dios? Yo alabo al Señor porque no llama solo a los altos, sino imagínense donde estuviera yo. Yo recuerdo cuando tenía 5 años, más o menos, yo llegaba todos los sábados de la iglesia y después que comíamos yo volteaba un mueble que había en la galería de la casa. En mi país le llaman araganes a esos muebles. Eran unos muebles de palito que hacían. Yo lo volteaba y ahí abría una Biblia y me ponía a predicar un sermón. A predicarle un sermón al Señor allí. Dios nos llama. ¿Me llamó a mí solamente? ¿Me llamó a mí desde que era un niñito o te llamó a ti también? ¿Crees que Dios te ha llamado? ¿Crees que Dios te ha llamado? Tienes que creerlo, hermano. No estás aquí porque te trajo el vecino, ni el primo, ni el amigo. Estás aquí porque Dios te trajo. Y ese fue el último tema que tuvimos el día de fin de año. ¿Recuerdan? Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, ahora sois ¿qué? Porque Dios nos llama, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. De manera que cuando Dios leyó mi resumen, dijo, este no califica. Y cuando leyó el tuyo, ¿sabe lo que dijo Dios abajo? Tampoco califica. Dios no me llama por mi resumen ni por lo que soy, sino a pesar de lo que soy. Me llama porque Él me ama. Me llama porque Él es bueno. Me llama para salvarme, pero también me llama para enviarme. ¿Me llama para qué? Yo he dicho 3 cosas. Me llaman porque Él es bueno, no por lo que yo soy. Me llama para salvarme y me llama para... Su obra redentora en mí no solo se cumple cuando me salva, se cumple cuando me envía. ¿Estás conmigo? Si solo soy el que vengo buscando a Cristo para que me salve y me quedo salvado, no retengo la salvación si no acepto ser enviado. La manera como el Señor completa su obra en mi vida es cuando la sangre de Cristo me limpia y ahora por su gracia yo voy donde Él me manda. No será posible que tú y yo seamos cristianos que crecemos, que maduramos, que avanzamos, si solo soy el que disfruta de la salvación, pero no es enviado a llevarla a otro. Dios me llama, Dios me envía, Dios me da su poder. ¿Qué cosa me da Dios? Su poder. No me envía con las manos vacías. ¿Te ha dado Dios poder? ¿Qué poder te dio? ¿Quién me ayuda? ¿Qué poder te dio Dios para la misión? El Espíritu Santo. ¿Qué más poder te dio? La oración, mucha oración. Entonces, ¿me dio poder el Señor o me mandó con las manos vacías a una obra tan terrible? Cuando Él reunió a su primer grupito, reunió los 12, no eran buenos predicadores, no habían tomado el curso bíblico, no habían tomado las clases básicas, y los reunió y les dijo, vayan, los envío como a ovejas en medio de ¿qué?
¡Wow! Entonces Jesús quería eliminarlos, quería destruirlos. No, porque no los envía con las manos vacías, les da poder. La historia bíblica dice que cuando regresaron, encontraron a Jesús, venían gozosos y llenos de emoción, empezaron a contarle a Jesús lo que había pasado. Y cuando empezaron a contarle, mira Señor, cuando usamos tu nombre se sanan los enfermos, cuando usamos tu nombre salen los demonios, cuando usamos tu nombre hay poder. Y Cristo le dice, claro, yo estaba de lejos vigilándolo y vi al diablo caer del cielo como un rayo. Dios nos llama, nos envía y nos da su poder. ¿Quieres creer eso? ¿Tienes el poder de Dios? Cuando te pones de rodillas, ¿puedes demandar ese poder? Lo que pasa es que a veces el poder está, pero lo queremos usar para nosotros. ¿Sabes lo que significa cuando a mí como gerente de una empresa me ponen a administrar la empresa y yo uso los recursos de la empresa para mí? ¿Cómo se llama eso? Eso es corrupción. Entonces el Señor te ha puesto a ministrar su gracia, su palabra, su evangelio, pero cada vez que voy de rodillas, no le pido para el envío que me dio, sino para quién. Ya Dios me dio su gracia, me transformó, me bendijo. Ahora Él dijo, no, yo te doy poder para que vaya y proclame mi evangelio. Te doy poder para que vaya y anuncie esta palabra. Te doy poder para que vaya al mundo. Pero cuando yo me pongo de rodillas, no le pido por el mundo, sino por quién le pido. Dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros. Oye, entonces yo no estoy diciendo una cosa rara. El Señor nos envía con poder, pero a veces el poder lo queremos para nosotros. Pero mi Biblia y tu Biblia dice que cuando tú y yo oramos a Dios pidiendo por alguien, por algo que tiene que ver con la salvación, Dios responde. ¿Quieres creer eso? ¿Quieres creerlo? Dios nos envía con poder y también nos libra del mal según su voluntad. ¿Nos libra del mal según qué? Según su voluntad. Ahí están los 12 discípulos delante del Sanedrín. El Sanedrín está enfurecido, decididos a matarlos. Un comentarista dice que estaban decididos ni siquiera a llevarlo donde el gobernador romano. Estaban decididos a hacer con ellos lo que más tarde hicieron con Esteban. A Esteban no le hicieron ni siquiera un juicio, de ahí lo sacaron. ¿Y qué hicieron? El nivel de ira que había era tan fuerte que querían ejecutar juicio ahí mismo. Pero el Dios que los envió les dio poder para testificar, pero también los cuida. Dios nos cuida. ¿Tú lo crees? Pastor, ¿cómo que me cuidó y mire cómo estoy? ¿Cómo que me cuidó y mire lo que me pasó? Dios nos cuida según su voluntad. Nos libra cuando Él quiere. Y cuando no nos libra es porque Él no quiere. No es fácil decir amén ahí. Amén. Lo que estoy diciendo es que si alguna vez te vendieron en la idea que Dios siempre libra, no, Dios no siempre libra. Dios siempre puede librar, pero no siempre libra. Si no, dime por qué murió Jesús, dime por qué murió Juan el Bautista, dime por qué le cortaron la cabeza a Pablo, dime por qué mataron a cuchillo a Santiago. Dios no siempre libra. Pastor, pues yo no quiero ser cristiano porque yo me convertí porque Dios me iba a resolver todo. Pues está mal, no, Dios no resuelve todo. Ahora Dios siempre está contigo. Y es preferible morir con Dios que vivir sin Él. Porque dice en mi Biblia y tu Biblia que aquel que abandone a Dios por salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por Él, la hallará. Aleluya. De manera que cuando voy de rodillas por una crisis, por un problema, yo debo decir, Señor, como tú quieras. Me someto a tu voluntad, confiando en que Dios me ama cual nadie y me dará lo mejor.
Y si Él quiere que yo pase por el fuego, es porque necesito fuego. El pan puede verse muy lindo cuando lo amasan, pero hasta que no hay fuego, no hay pan. Lo que estoy diciendo lo estoy predicando, hermano, pero es doloroso. Pasar por el fuego. Dios nos llama, nos envía, nos da poder y nos libra del mal de acuerdo a su. Si yo soy un cristiano que intimo con Él, que lo busco cada mañana, que lo conozco, cuando estoy pasando por el fuego, no me la paso llorando, ni quejándome, ni angustiado, confío en que estoy en sus manos. Y ahora puedo decir, Señor, hágase como tú quieres. Y ahora quiero decirte un secreto. Mientras te quedes una obra por hacer, mientras tu misión no hayas terminado, Dios te librará. Pero cuando la obra se acabe, Dios no te librará. ¿Dios no qué? Es posible que muera y quién sabe de qué manera trágica, pero Dios te asegurará para vida eterna. El apóstol Pablo, allí medio anciano, desde Roma, escribiendo, le escribe a su hijo en la fe que amó como un hijo de verdad a Timoteo y le dice: Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. He acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. En otras palabras, Timoteo, lo que tenía que hacer aquí, ya lo hice. Y notas tú que él no dice: y ahora, de ahora en adelante, los meses y años que me quedan vivos, me retiro a gozar de la vida. No, ya yo estoy para hacer. Y yo quiero decirte que lo mejor que nos puede pasar cuando cumplamos nuestra misión es que nos venga la muerte, si Cristo no ha venido. Porque un cristiano, por buen cristiano que haya sido vivo y ocioso, es objeto del mal. Si no, imagínate a David cuando cumplió la misión, llegó al trono, logró todo lo que quería y ahora estaba en el pedestal. Parecía que David ya no tenía más que hacer. Tremendo lío en el que se metió. La escritora adventista dice que las consecuencias del pecado de David lo estamos recibiendo hoy todavía. Trágico, ¿verdad? Dios nos libra según su voluntad. Un cristiano genuino es feliz aunque las cosas no estén bien, porque está en las manos ¿de quién? De Dios. Cuando en la mañana o en la noche o en un momento de apremio se va a un rinconcito y dice: Señor, estoy en tus manos, elijo que mi vida esté en tus manos, aunque el terremoto más grande venga, Él sale firme. Porque está en las manos ¿de quién? De Dios. Eso cuesta. Y es lo que necesito a menudo que Dios me dé. ¿Quieres ir a la Biblia conmigo? Versos 33 y 34. Dice la historia del libro que estamos leyendo, del mismo capítulo, que los libró de la cárcel. ¿Los libró de dónde? Pero no evitó que los metan en la cárcel. ¿Qué era más fácil si lo iba a librar? Mejor que no lo metan ni siquiera. ¿Me captan? ¿Por qué tuvo que molestarse el ángel a medianoche de venir a sacarlo cuando Dios pudo hacer la manera de que ni siquiera lo metieran en la cárcel? ¿Por qué Dios lo permitió? Nuestra fe tiene que ser probada. A veces Dios quiere hacer obras grandes con nosotros y no lo sabemos. Y nos permite apuros para que cuando Él se manifieste todo el mundo lo glorifique. No sé, Él sabe. Le mandó su gracia en el Sanedrín, pero no los libró del Sanedrín. Mejor si no tienen que meterse a escuchar a esos hombres allí, pero tuvieron que ir. Dios sabe cómo y por qué. Allí están los discípulos, rodeados de unos 70 hombres agresivos. Los que estaban allí habían dado muerte a Jesús. Querían matarlo, querían destruirlo, pero ¿qué dice el verso 34? Pero cierto fariseo, ¿cierto qué? ¿Cómo se llamaba? Maestro de la ley. ¿Y qué más tenía?
venerado, respetado por todo él. No solo se está hablando de alguien que tiene capacidad, sino que tiene liderazgo. Me imagino que cuando hicieron la encuesta Gallup allí en Jerusalén, el rating de Gamaliel salió arriba. Venerado por todo el pueblo. Se levantó en el concilio y ordenó, dice mi versión. Mandó, dicen otra de ustedes. Ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Aleluya. ¿Y quién era Gamaliel? ¿No era del Sanedrín? ¿No era miembro de ellos? ¿No era parte del grupo? ¿O no fue Gamaliel quien entrenó y formó a Pablo? ¿No dice Pablo más tarde que él fue formado a los pies de quién? Y la experiencia que se conocía de Saulo era buena. Un celoso criminal. Pero cuando todos perdieron el juicio en el Sanedrín, Gamaliel se para con su juicio bueno. ¿Dónde estaba Gamaliel cuando juzgaron a Cristo? ¿Habrá sido Gamaliel parte cuando juzgaron a Jesús? No sé. Se levantó un celoso fariseo, respetado por todo el pueblo, maestro de la ley, y dio un consejo. Versos 35 al 39. ¿Lo tiene allí el consejo de Gamaliel? Los hombres enfurecidos que perdieron la razón ahora escuchan a alguien con la razón tranquila y que no se dejó exaltar por el testimonio de Pedro. Y Gamaliel da un consejo. ¿Quieres leerlo conmigo? Abres tu Biblia. Hechos 5, verso 34 en adelante, 35 en adelante. Dice la Biblia que Gamaliel empezó a decir: varones israelitas, mirad por vosotros. ¿Mirad por quién? No le dicen miren por ellos, sino por quiénes. En otras palabras, les voy a dar una advertencia para bien de ustedes. Aquí el peligro no lo están corriendo ellos, sino quiénes. Pareciera ser que ellos son los que están amenazados de muerte, pero ustedes son los que están a punto de cometer un terrible error. Mirad por vosotros lo que vais a hacer con estos hombres. Y entonces le cuenta un poquito de historia. Gamaliel era un doctor versado en historia. Le quiero contar, y cuando a la gente le cuentan historia, la gente se calma, porque a todos nos gusta que nos cuenten. Y a veces en la iglesia hay muchos problemas porque contamos mucho. Y a veces a uno como líder le toca bregar mucho con lo que contaron y contamos. Si fuéramos buenos contando el mensaje del evangelio. Y Gamaliel empezó a contarle: hace algún tiempo se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se le unió un número como de ¿cuántos hombres? De repente mataron a Teudas, ¿y qué pasó con los 400? Se dispersaron, mataron al líder, se desapareció el asunto. Ya ustedes pueden imaginarse por dónde viene Gamaliel. Luego se levantó un tal Judas el Galileo, y este trajo a muchos pueblos tras sí. Óyeme, pereció también él y todos los que le obedecían. ¿Qué pasó? ¿Qué era lo que Gamaliel estaba diciendo? Al líder de estos lo matamos. Y no se ha cumplido la constante. Y lo que pasó con los otros supuestos mesías, cuando ellos murieron, desapareció su filosofía, sus seguidores, su partido, todo se acabó. Pero a este líder lo matamos. ¿Y qué ha pasado? Aleluya. Cuando mataron a Cristo, esto no se acabó, empezó. Por eso es que cuando Lucas escribe el libro de Hechos y empieza escribiendo, le dice a su amigo Teófilo: Teófilo, lo que te escribí antes fue solo el comienzo de la obra de Dios. Aleluya. Cuando a Teudas lo mataron, se acabó su partido. Cuando a Judas lo mataron, se acabó su partido. Pero cuando a Cristo lo mataron, esto empezó. ¿Quieres creer eso? Créelo. No vivas amedrentado y lloroso. Cristo murió por estar vivo. Y ahora un no cristiano, un no convertido, uno que no creía, uno que no entendía, está hablando. Y le dice: hombres sin cerebro, entiendan
que cuando eliminaron a los otros se acabó, pero a este no hemos podido eliminarlo. Y entonces les dice, ahora os digo, 38, apartaos de estos hombres y déjenlo. ¿Me está siguiendo, hermano? Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que pasó con los otros. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando con Dios. Por cosas como esta amamos a Gamaliel, pero antes de ahí yo no lo amaba, porque él tuvo que ver con la muerte de Cristo, porque él entrenó a Pablo para ser un celoso fariseo, más que un fariseo lleno de gracia. Recuérdate que lo que te estoy diciendo es que Dios libra, Dios te llama, Dios te envía, Dios te da poder y Dios te libra cuando Él quiere según su voluntad. Los discípulos están en el Sanedrín, delante tienen sus acusadores fieros que quieren matarlo. Si yo hubiera estado allí, digo, Señor, ¿y ahora quién podrá salvarme? No parecía que hubiera alguna defensa. No pareciera que nadie pudiera socorrer o ayudar. Pero cuando parece que no hay salida, Dios siempre tiene salida. ¿Quieres creerlo? Cuando la mente se nubla y decimos, por es que ya esto se acabó porque yo no veo. Tú no ves, pero ¿Dios qué? Dios ve. Una vez rodearon la casa del profeta de Dios. ¿Tú recuerdas la historia? A ver si te la sabes. Estoy haciéndote el examen ahora. Y rodearon la casa. Y el siervo se levantó temprano y cuando va a salir por la puerta, ¡ay! Estaba rodeada la casa por soldados peligrosos. Y fue corriendo donde el profeta le dijo, mira. Y el profeta siguió normal, como que no pasaba nada. Y el siervo inquieto, molesto. ¿De quién estoy hablando? Eliseo y Giezi. Y Eliseo le dijo, Señor, abre los ojos a este ciego. Y cuando Giezi abrió los ojos bien, que miró, unos cuantos soldados rodeaban la casa de Eliseo, pero los ejércitos de Dios rodeaban a todos. Cuando tú no ves, Dios ve. Estamos agarrados de Él, no estamos solos. Dios está allí mirando el escenario, Dios está metido en el escenario, el Sanedrín está enfurecido, están a punto de echarles mano, los apóstoles saben de los que son capaces, ellos dieron muerte a Cristo, ellos inventaron testigos falsos, entre ellos mismos ocurrió lo grande y esto es de las cosas de las que me gozo con Dios, de dentro de los mismos enemigos Dios levantó un defensor, aleluya. ¿Quieres celebrar eso? Dentro de los enemigos Dios levanta un defensor. No fue alguien que llegó, no fue alguien que vino. Gamaliel era uno de ellos. Porque Dios libra y salva como Él quiere. José, ¿recuerda a José? Solo y desterrado en tierra extraña. Ganó el favor de su amo y luego lo pierde. Metido en la cárcel sin expediente. Sentenciado a pudrirse en la cárcel. ¿Y quién osaba defenderlo? Y el mismo faraón lo sacó y lo hizo segundo. Aleluya. Porque cuando estás en la obra de Dios, no estás solo. Dios está contigo. ¿Recuerdas a David? En un momento David, loco, huyendo, terminó recibiendo auxilio del mismo rey de los filisteos. Y cuando el pueblo hebreo estaba frente al mar y el ejército detrás, la muerte segura y un grupo de incrédulos reunió allí para devolverse y hacer una embajada de paz. Y Dios abrió el mar. Dios es experto en traer liberación aun cuando parece imposible. ¿Quieres creerlo? Yo lo que debo hacer y tú es consagrarnos a su misión.
y Él tiene el resto de las cosas en sus manos. Él se encargará de todo. Quiero cerrar esa sección y ya estoy terminando diciéndote que si el mismo Dios tiene que descender en persona a pelear un caso porque no hay otra manera, Él, pastor, eso como que es extremo. A ver si te sabe esta historia. 4 jóvenes, ¿lo recuerda? Desafiado por el emperador de la tierra, le dijo: yo lo voy a meter en el horno de fuego. Lo calentamos 7 veces más. ¿Y quién será el Dios que los libre? Y cuando dijo esa frase, cayó eso en el cielo y Cristo dijo: para allá voy. Y cuando abrieron la mira para mirar el horno, ahí estaba Jesús. Y cuando Nabucodonosor miró, encontró la respuesta a su pregunta. El Dios Todopoderoso estaba allí. Somos tan amados por Dios. La sierva del Señor dice en el libro Camino a Cristo que si Dios tiene que mandar todo el armamento del cielo por un hijo suyo que pelea su batalla, lo hará. Aleluya. ¿Quieres creerlo? Entonces, cuando te pongas de rodillas, cuando clames, cuando ores, demanda ese poder. Yo me imagino que ahora los discípulos empezaron a mirarse, no tenían ellos que defenderse, alguien del mismo Sanedrín lo está defendiendo y el que lo está defendiendo tiene autoridad, mandó que lo saquen, dijo lo que hay que hacer y el problema resuelto. Gloria a Dios. Dios puede convertir a los enemigos en campeones de su iglesia. ¿Lo hizo? No solo la tradición dice que Gamaliel se hizo cristiano en el futuro. No sé si que la gente que lo quería mucho lo convirtió rápidamente, pero no sé. Pero yo sí sé que el campeón enemigo de la iglesia terminó convertido. Saulo de Tarso. Dios traerá liberación, abrirá puertas para que su iglesia cumpla su misión cuando confiamos en Él. Quiero terminar con los 2 versos que siguen, verso 40 y verso 41. Bueno, 40 al 42, dice el 40 que convinieron en dejarlo ir libre, pero ¿qué hicieron antes? Como quiera le dieron. Se calmaron, no podemos matarlo, pero hay que hacerle algo a esta gente, aunque sea un pelliquito, vamos a darle. Y otra vez yo me pregunto: Señor, no nos libraste, ¿por qué tiene que dejar que nos azoten ahora? Y tú dirás conmigo: esa es la parte que no me gusta. A veces Dios tiene que permitir que nos toquen, que nos juzguen, para que quitemos tanto ese amor propio que tenemos y tengamos amor por Él. Porque nos queremos tanto a nosotros, que desde que pasa algo mínimo con nosotros, wow, ella no sabe con quién se metió. Él no sabe el que yo doy. No sé qué pasó allí, pero el Dios que lo libró de la muerte ahora no lo libra de los azotes. No sé cuánto azotes, pero los azotes máximos eran 39. 39. Según Deuteronomio, era el máximo que se le podía dar. Por eso a un romano había que darle, no se le podía dar los 39. La ley romana decía que a los romanos había que ser un poquito más favorecido, y dice Pablo que varias veces le dieron 39 azotes porque él decía: yo soy romano, y eso por lo menos le libraba el último fuetazo. Lo azotaron porque Dios libra de acuerdo a su. Amados, me sorprende lo que sigue. Y quiero que haga un esfuercito y no te me duermas ni deje que el hambre te pique tanto. Y mires conmigo la última parte. Hasta ahora hemos visto qué Dios hace por sus hijos que cumplen la misión. Los llama, los envía, les da su poder, los libra según su. ¿Qué Él espera de nosotros? ¿Qué Él espera de los hijos suyos que van delante? Él espera que aceptemos el llamado. ¿Qué espera Él? Que como los apóstoles estemos dispuestos a ir donde Él nos manda.
Dice el verso 41, ellos pues salieron. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos. ¿Qué es eso? ¿Qué acababan de hacerle? De azotarlo. Esto es como una cosa rara. Esa era la iglesia primitiva, hermanos. ¿Tú crees que podemos llegar a ser esa iglesia? Me imagino que Satanás, que estaba listo allí para reírse de ellos y mandarlo para la casa deprimido por la vergüenza que le hicieron pasar, por los azotes que le dieron, Satanás quedó burlado porque salieron gozosos. ¿Cómo salieron? Gozosos salieron. Dice mi Biblia, salieron regocijándose, porque fueron tenidos por dignos de padecer por Cristo. Aleluya. Una escritora comentando esto, nuestra escritora dice que no hay gozo más grande que se pueda experimentar que padecer por Cristo. Y ella comentando este relato dice que cuando los discípulos iban a su casa, después de ser azotados, recordaban cómo su maestro fue azotado y clavado en la cruz por ellos. Y dice que el gozo que ellos llevaban tan grande porque lo compararon un poquito con su Señor. ¡Wow! Gozosos. ¿Puede Dios darnos eso a nosotros? ¿Quiere que Dios te lo dé? Quiere decir, Señor, cuando sufra por tu causa y por tu obra y por tu palabra, dame gozo en vez de llanto. ¿Puedo pedir eso al Señor? Se fueron gozosos. Solo es posible gozarnos en el dolor cuando vivimos para Cristo. Solo es posible cuando lo conocemos. Cuando nuestras vidas se pierden en Él y no en nosotros. Dios espera que ante el sufrimiento por su obra el cristiano sea feliz. ¿Sea qué? Eso espera de nosotros, que aceptemos el llamado, que aceptemos ser enviados y ante los sufrimientos de su trabajo no nos quejemos. Porque cuando nos quejamos, estamos diciendo que estamos solos y no estamos solos. Además de eso, dice la Biblia que salieron gozosos por sufrir por Cristo. Y ahora dice el texto, y todos los días. ¿Tiene el verso 42 contigo ahí? ¿Cómo dice el texto? No, ustedes leyeron mal. Aquí lo que dice es que le fue tan mal en esa experiencia que se retiraron. Ahí es que dice. No, aquí lo que dice es que le dolió tanto los fuetazos que no se atrevieron a salir más. ¿Así no es que dice? No, a ver si es que mi lente está mal, me lo voy a arreglar. Aquí lo que dice es que se fueron para la otra ciudad porque en esa le iban a dar duro. Así es que dice, óigame, mi Biblia dice que al mismo templo que le dijeron que no vuelvan, ahí fue que volvieron. En la misma plaza donde lo echaron mano, ahí estaban de nuevo. Yo no te estoy diciendo que como cristiano sea imprudente y provoque. Esto hay que saberlo agarrar. Porque yo te busco en la misma Biblia cuando en un momento a Cristo le dijeron que aquí no era bienvenido y se fue para otro sitio. Son cristianos sabios, sabe cuándo sí y cuándo no. Si tú revisas el capítulo 4 del libro de Juan, dice que cuando Cristo se vio que no era bienvenido en Judea, se fue a Galilea y lo dejó tranquilo. Porque Cristo tenía una obra que hacer en Galilea y aún no había llegado el momento de hacer la obra ahí, pero cuando es ahí, es ahí. Amados, Dios espera que ante el dolor y el sufrimiento no huyamos, nos mantengamos donde Él quiere. ¿Podemos hacerlo? ¿O alguna vez te dijeron que esto iba a ser fácil? Cualquier obra que decida hacer para Dios, un gran enemigo te declara la guerra. ¿Estás conmigo? Un gran enemigo te declara la guerra. El próximo sábado iniciamos 40 días de oración. ¿Cuántos días de oración? 40, hermano. No es posible ser un cristiano así si no oramos. El próximo sábado iniciamos 40 días de oración. Sábado en la mañana, seguimos sábado a puesta de sol.
Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Aquí en la iglesia, diario. ¿Estás conmigo? A partir de esa semana, los primeros 10 temas serán aquí. A partir de esa semana estamos formando una teleconferencia. Y habrá un horario en la noche y un horario en la madrugada. Un equipo estará en la noche y un equipo estará teleconferencia. Yo le decía a Eddie, que es uno de los socios míos, junto con Ramona y el equipo de oración, le decía que si por lo menos 20 quieren venir aquí cada mañana, yo no lo hago teleconferencia en la mañana, lo hago aquí. Y en la noche lo hacemos teleconferencia. Así que eso lo veremos en la semana que estemos en oración. 40 días de oración estamos abriendo. Tengo conmigo 70 folletos para que cada familia tenga uno. ¿Cuántos folletos? Con los estudios de cada día y el programa de cada día. Serán días de discusión en grupo y de oración. ¿Están conmigo? 70 estudios, 70 familias, pero yo no le voy a dar folleto a nadie que no venga. Así que empezamos el sábado en la mañana en el sermón, pero el programa en sí de grupos empieza en la tarde. Ahí empezamos repartiendo los folletos. 20 en el nombre del Señor. Lo que hay que hacer en mi vida y en tu vida, yo ni tú puedes hacerlo, solo la oración. Y te estamos llamando, desafiándote a que venga a orar durante ¿cuántos días? 40 días de oración, para que Dios nos vaya dando el hábito de ser guerreros de oración, soldados de oración, para que haga en su iglesia lo que tienes que hacer. Este año tenemos sueños lindos. Dios nos bendijo el año pasado. ¿Nos bendijo Dios? Me gustaron los testimonios que tuvimos el miércoles de fin de año aquí. Dios nos ha dado 19 casas donde se reúnen los cultos. Esta mañana me engordaron un poco los huesos, y miren que no tan gordo, pero me engordaron un poco. La hermana Ramona me decía que su grupo se puede dividir en 3. No, multiplicar en 3. Dividir es del diablo, la multiplicación es de Dios. El grupo se puede multiplicar en 3. Y ya nos estamos preparando para finales de febrero empezar otra escuela de líderes y ver si cuántas casas más Dios nos va a dar. Porque dice el texto final, ¿tú leíste el verso 42? Y todos los días. ¿Dónde? ¿Y dónde más? Es que iglesia no es el templo solamente, también es que aquí hacemos la fiesta, pero en la casa es que somos de verdad. Aquí yo me afeito, pero en mi casa mi hija me dice, papi, déjate la barba. ¿Tú me estás siguiendo lo que te quiero decir con eso? Aquí yo me veo bien, pero en la casa me pongo short y usted ve que yo vendo periódico. ¿Sabe lo que significa esa expresión en dominicana? A los que venden periódico le llaman canillista. Lo que te estoy diciendo, que la vida de iglesia es en el templo y ¿dónde? Y en las casas. Si la vida de iglesia no afecta a tu casa, no eres cristiano. En el templo y ¿dónde? Y me gusta que el texto dice, y cada sábado en el templo y en las casas. Dice así, ¿cada qué? Cada día, porque la iglesia no es cada semana, sábado a las 11. La iglesia es cada día. Y si quieres ser cristiano, tiene que ser cada día. Y cuando llegue ahora a tu casa, que te quite la ropa de adventista y la ponga en el closet, tienes que ponerte otra de adventista para mañana. Porque a veces me quito la de adventista, yo digo adventista sin la D, porque así dice un hermano mío para los pseudo adventistas. Cuando te quites la ropa de adventista, en la semana hay que tener otra de adventista, porque es cada día. Voy a cerrar y quiero cerrar recapitulando contigo y conmigo. No importa lo amenazado que estés, no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios está allí. Nos librará de acuerdo a pero aunque no me libre, siempre estará conmigo. Dios va a estar ahí. Él me llama, Él me envía, Él me da poder y me libra de acuerdo a Él espera que yo responda a su llamado, que yo vaya, que yo sufra con gozo y que cada día en el templo yo enseñe, así dice el texto, y predique su palabra. Que Dios nos bendiga. Vamos a la parte que sigue antes de terminar.
nuestro Dios. Y no terminamos aquí, sino que continuamos esta tarde a las 5 de la tarde. Le invitamos. Venid, cantad de gozo en plenitud. El último himno que vamos a cantar esta mañana. Les invito a colocarse en pie para entonar las estrofas del himno 156. Venid, cantad de gozo en plenitud. Himno número 156. Venid, cantad de gozo en plenitud y dad loor al que su sangre dio. En ella luego nos lavó, de nuestras lepras nos limpió y así librónos de la esclavitud. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. El Dios de amor que vino acá a sufrir, llevando en sí por nos la maldición, en vez de eterna perdición, nos proporciona salvación, que sin él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. Honor y gloria en todo su esplendor serán el fin de quien siga a Jesús, si toma en pos de él su cruz y es guiado siempre por su luz, tendrá el sello de su Salvador. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Precioso Salvador, el que por nos murió. Amén. Precioso Salvador, alabado sea tu nombre por dar tu vida por nosotros. Señor, aquí estamos. No somos la iglesia del comienzo, pero somos las del final. Y tú has profetizado que tu iglesia del fin será más poderosa que la del principio. Déjanos ser partícipe de esa experiencia. Convierte nuestra iglesia en Orlando en un medio poderoso que tú puedas usar. Déjanos, Señor, ver eso. No solo corporativamente, sino en nuestra vida personal. Asístenos, Señor. Danos más deseo por ti y tu palabra, y quítanos el deseo por las cosas seculares.
de tal manera que nuestro tiempo y nuestro ser sea dedicado a ti por completo. Señor, gracias por llamarnos, gracias por enviarnos, gracias por tu poder, ayúdanos a demandarlo. Gracias por tu liberación cuando tú quieres y gracias cuando no nos libra, pero danos estar confiado en ti. Enséñanos a estar gozosos en todo tiempo. Danos una sed, un celo, un fuego de que no cesemos cada día en la casa y en el templo de proclamar tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios nos guarde. Podemos sentarnos, vamos a salir en orden y nos vemos a las 5. Que Dios te bendiga.